¿qué tal? Gracias por venir a esta presentación donde vamos a presentaros la Eurocon que vamos a hacer el año que viene en Barcelona. Ella es Anita Roja, yo soy Pep Burillo y él es David Alcoy y somos el comité organizador de la Eurocon. Entonces os vamos a presentar un poco cómo funciona cómo tenemos ya toda la preparación, toda la organización y todos los pequeños detalles que ya os podemos contar de cara a la ¿correcto? ¿Continuación? Bueno, son los días 4 y 5 de noviembre del año que viene en Barcelona. Aquí tenéis la URL de la página de la Eurocon y ya veis que tenéis toda la información aquí. Bueno, hemos hecho una pequeña introducción sobre qué es la Eurocon. Seguramente que todos ya lo sabéis, pero bueno, por si acaso. La Eurocon es la Convención Europea de Internacionalización que organiza cada año la ESCS. La primera Eurocon se celebró en Trieste, en Italia, en el 72, la última este año en San Petersburgo. Las sedes se eligen con 2 años de antelación, entre las ciudades que se postulan a ello, y durante la asamblea que se celebra la ESCS en la Eurocon. Y Barcelona fue elegida en Dublín en el año 2014, durante la Eurocon que se celebró allí. Y será la primera vez en la historia que se celebrará en España y en la península ibérica. Y dato importante, la lengua, digamos, oficial de la Eurocon es el inglés, es decir, todas las conferencias, todas las mesas redondas, comunicaciones, etcétera, se hacen en la Eurocon, se hacen utilizando esta lengua. La sede de la Eurocon tendrán que ser 2 sedes, porque nosotros queríamos que se hiciera en el centro de Barcelona o lo más cerca del centro de Barcelona posible, y lo difícil es en una ciudad encontrar locales tan grandes como el Centro Cultural de Granada es difícil. Gratuitos. Claro. Pagando si quieras. No podía ser. Entonces conseguimos 2 locales. Uno es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es una de las instituciones culturales más prestigiosas en la ciudad. Organiza conferencias, exposiciones de arte, conciertos, teatros. Es una institución con mucha actividad pública pero no suficientemente grande para albergar la Eurocon. Y también aprovechamos el Hotel Cataluña Ramblas, que es uno de los hoteles que forma parte de las reservas de la Eurocon, que también nos cede sus salas para conferencias. Los 2 locales están muy cerca. Andando están a 5 minutos y no es una exageración. Incluso me vengo 5 minutos con paso tranquilo, son 5 minutos andando en el mismo centro de Barcelona. Los 2 locales, el Hotel Cataluña Ramblas está andando a 2 minutos, y tampoco os engaño con lo de los 2 minutos, de la Plaza Cataluña, que como sabéis es el centro mismo de Barcelona. En el hotel, si pillas la puerta de detrás, da a la calle del CCCB 50 metros. Si por lo que sea está cerrado, pues tienes que rodear la montaña. Pero muy cerca. Queríamos que no... Será súper técnico y prácticamente será como si fuera el mismo local. Y en el hotel, pues es uno de los hoteles reservados para la Eurocon. Hablamos de los hoteles más graciosos. Muy bien, el contenido de la Eurocon, de la parte inglesa, digamos, de la Eurocon, de la parte europea, pues es la ceremonia de apertura el viernes, y luego tenemos 2-3 tracks. Un track es, pues digamos, toda la serie de conferencias que se hacen en el mismo sitio, ¿no? La tira de conferencias dignas. Sí. Entonces hay 3 tracks en inglés que incluyen un track denominado académico, que es la Eurocon. Una parte de la Eurocon se dedica a los estudiosos de la ciencia ficción desde el punto de vista académico, de profesores que vienen de la Universidad de Niza, del Reino Unido, científicos también que están interesados en la ciencia ficción, tienen su propio track académico, que además ya está bastante avanzado y ya tiene varias mesas redondas preparadas. Y luego los 2 tracks de charlas y mesas redondas en inglés. Y luego también, igual que con la asociación de aquí, pues la European Science Fiction Society tiene su reunión anual, su asamblea anual,
donde deciden pues todas sus juntas y sus cosas, y la sede de la Eurocon al cabo de 2 años, ¿de acuerdo? La Eurocon, la próxima, después de la nuestra, la de 2017, ya está decidida, es en Dortmund, en Alemania, y para el 2018 ya se especula con una candidatura en Amiens, que es un que es el lugar de residencia de Julio Verne, y que creo que hay algún tipo de efeméride en 2018 de aniversario de Julio Verne, y aprovechan para eso. Lo que pasa es que esa es la que tenemos que votar. La que tenemos que votar nosotros, bueno, nosotros, la que votará la European. Y luego la ceremonia de clausura, el domingo, que es importante sobre todo por la entrega de premios de los premios de ciencia ficción europeos, que es como los Notus o los Hugo, pero en la parte europea se entregan también siempre en la ceremonia. Ese es el contenido de la parte europea, en inglés. Vale, después está la Hispacon. Entonces, claro, no lo hemos dicho, pero la Eurocon, los estatutos de la Eurocon piden que el país organizador celebre al mismo tiempo la convención nacional, con el gran objetivo de que los fans europeos interaccionen con los fans locales, y así todo el mundo pueda participar, conocerse unos, puedan ir a las charlas de otros y viceversa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la próxima Hispacon, digamos, va a ser un trozo de la Eurocon, que es esto que... Bueno, entonces también, claro, la Asociación Española tiene que elegir sede, ¿no?, de la siguiente Hispacon, y en este caso, bueno, pues nos hemos coordinado todos muy bien, y la Asociación Española pues ya aprobó que la sede de la Hispacon 2016 fuese también en Barcelona. Entonces, bueno, ahora ya estamos todos de acuerdo, y se van a celebrar las dos en Barcelona el año que viene. Y se va a llamar Becon. Al mismo tiempo, en el mismo sitio. Sí, claro. Sí, todo Los mismos días en los dos locales, en el Centro de Cultura Contemporánea. O sea, no es que vaya a ser la Eurocon en el Centro de Cultura y la Hispacon en el hotel o viceversa, sino que va a ser todo... Lo que más importa es que se mezcle todo. Es decir, que los fans españoles puedan hablar con los europeos y viceversa, ¿no? La asignación de espacios vendrá dada por otros criterios. La capacidad que preveamos de las salas, disponibilidad, etcétera. Exactamente. No porque unas sean de uno y otras de otro. Entonces, la Becon, pues como siempre, tendremos dos líneas. Dos líneas en español. La línea 2 incluirá una línea en catalán que se celebrará durante una mañana. Uno de los días de los 3 que sea en catalán, o una mañana quizás. Exactamente. En este sentido, bueno, la Sociedad Catalana de Ciencia Ficción ya está informada, está colaborando, sí, etcétera, y se van a encargar un poco pues, de cumplimentar esta parte en catalán. Luego, bueno, como siempre, estará la Marcón, los premios Domingo Santos, los premios Ignotus, obviamente, la asamblea anual de la Asociación Española, y en este caso también se celebrará la asamblea anual de la Sociedad Catalana. No por la mañana, todos antes. O cuando queráis, si queréis hacerlo otro día, nos lo decís y miramos a ver eso, lo que vosotros queráis. La Asociación Europea suele hacerlo eso, el domingo por la mañana, pero a ver, la española también. Sí. Bueno, como queráis, también. La catalana no, porque como no tiene con, ya lo hicimos la semana pasada. Pero bueno, el año que viene la harán allí también, y pues que digan cuando quieren. No, porque como vamos a estar todos allí, pues ya... Yo supongo que sí. ¿Vale? Pues hacerlo. Sí, las actividades paralelas. Las actividades paralelas, tenemos un welcome party el jueves por la noche. El hotel este que tenemos tiene una magnífica terraza en la parte interior de la manzana, y hay una magnífica terraza con una magnífica piscina, una barra de bar y unas pimponas y tal, y vamos a hacer una pequeña fiesta de bienvenida para que la gente, cuando vaya llegando el jueves, así ya te ahorras las aglomeraciones del viernes a primera hora con las inscripciones y los paquetes y lo que sea. Pues si uno ya está allí el viernes a las 8 de la tarde, pues que venga, se toma una copilla a la terraza, la fresca de tal. Cuida con la maldición de la Hispacon. ¿Cuál es la maldición de la Hispacon? Que llueve. Eso puede ser, sí, claro. Si llueve, pues entonces
Bueno, Barcelona otoño es época de lluvias, pero es más en septiembre que en noviembre. Y luego crucemos los dedos. No, de todas maneras ya pensaremos en un plan B por si acaso ya está. No, exactamente, en el hotel, pero quizás no en la piscina. Y luego entonces de las salas también zonas para art room, es decir, exposiciones de arte y de dealers, como aquí, pero grande, digamos, ¿no? Con dealers europeos para tal. Que esto también está previsto ya en las Eurocones, y zona de juegos. Y la Filmoteca de Cataluña está también en el mismo barrio, en el Raval. Lo único que sí está un poquito más lejos, que son como 8 o 10 minutos andando. Pero la Filmoteca, también aprovechando el tirón, pues también nos ofrece que pongamos 4, 5, 6 películas, ¿no? Que son como 2 cada día, que tengan que ver con, o sea, aprovechando los dos, ¿no? La sinergia, los europeos que vengan, que puedan ir a ver las películas, y los catalanes, los de Barcelona, que vean, bueno, sí, que vayan no, los de la Filmoteca, me refiero, que aprovechen también para entonces, pues es un ciclo de 4, 5, 6 películas, todas ellas con comentario, es decir, la Filmoteca nos pide si podemos proporcionar una persona que pueda hablar sobre la película. Entonces tenemos, por ejemplo, una de las invitadas de honor, que vendrá luego, que es una autora finlandesa, se llama Johanna Sinisalo, es la guionista de una película que igual habéis oído hablar, que se llama Iron Sky, que son estas locuras que hacen ahora de estas que son, no sabes, los Sharknados 1, 2 y 3, y los zombies, tiburones de la muerte, nazis, no sé qué. Pues esta es una de nazis que van a la cara oculta de la luna en el 45, etc. Bueno, pero ella es la guionista y es nuestra invitada de honor, con lo cual ponemos esa película y durante la introducción, la primera media hora, pues ella habla un poco de la película, etc., ¿no? Uno de los participantes en la Eurocon es Joe Haldeman, que supongo que conocéis todos. Y Joe Haldeman también es, no sé si sabéis, es el guionista de una película de robots de culto, se llama Robot Jones. Buscarla, es una película de los 80, que es muy mala, es horrible. Pero precisamente por eso se ha convertido en película de culto, y resulta que el guionista es Joe Haldeman. Pues también nos la pasamos y ponemos a Joe Haldeman media orilla hablando. Luego resulta que hay unos italianos, un colectivo de estudiantes de cine, que han hecho una versión de Bill Héroe Galáctico, ¿de acuerdo? Y el director, productor o el de la escuela es también participante en la Eurocon, con lo cual si podemos también la etcétera, ¿no? Digamos, buscamos películas que sean de ciencia ficción, que tengan cierto interés para nosotros y para el público en general, sobre todo. Pues hombre, yo sí soy un usuario de la Filmoteca de Cataluña y veo que hay una película y he oído hablar de Joe Haldeman o del Iron Sky que son todas estas películas así de medio broma que se hacen hoy día, y veo que me traen al guionista, pues bueno, pues voy, ¿no? Entonces ahí pues me reparte un porcentaje de entradas para público, otro porcentaje para Eurocon, tiene una sala de 400 localidades, con lo cual va a haber sitio de sobra, creo, para todos, y creo que va a ser una de nuestras actividades con más éxito del público. Pues claro, a todo el mundo le gusta ir al cine, y si vas a ver la peli, estas que ya sabes que te va a gustar, la de robots así, loca de los años 80, y encima tienes el guionista Joe Haldeman allí hablando, pues oye, de cabeza, ¿entienden? Y esa es otra de nuestras actividades. Y tenemos alguna cosa más, no sé si lo de la... ya hablas tú después, ¿no? De las otras... Estas son actividades externas que queremos aprovechar, que Barcelona es una ciudad muy literaria, y juntar lo que es literatura con la literatura, la ciencia ficción y la propia ciudad. Entonces, hemos pensado, luego lo del Giramés, tres rutas literarias, que de hecho ya existen, o sea, en Barcelona ya habitualmente la gente las hace. Una sería el órgano del Walking Tour, que está sobre todo pensado en nuestros invitados anglosajones y en general europeos, porque sabéis que George Orwell es un referente de la ciencia ficción y de todo el mundo anglosajón, y supongo que lo sabéis, George Orwell estuvo en Cataluña durante la Guerra Civil, sobre el bando republicano, estuvo en los hechos de mayo del 37, cuando la lucha entre CNT y el gobierno republicano, y de esa experiencia nació el libro de Homenaje a Cataluña, que lo conocéis, y que sobre todo de hecho es importante porque si lo habéis leído, de hecho
buena parte de sus críticas al estalinismo en buena parte provienen de su propia experiencia en Cataluña y el frente de Aragón durante la Guerra Civil Española, en frente del PSUC y del PC. O sea, es importante. Para ellos es importante, además es algo que realmente es chulo. La ruta del Quijote, estaré escuchando que, a ver, seamos sinceros, el primer gran friki de la historia es Don Quijote. Es un lector fascinado por la literatura fantástica de su época, porque ya me explicaréis, si no, qué es la literatura de caballería, sino literatura fantástica medieval y renacentista. Además fue el primer friki que se montó un juego de rol un juego de rol en vivo que además termina en Barcelona. Es el último etapa del viaje del Quijote, aprovechando dos diferentes aniversarios. Este año 2015 es el 400 aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote, que como sabéis es la que acaba con el Quijote en Barcelona, y el año que viene, 2016, cuando hacemos la Eurocon, será el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, por lo cual es un momento fantástico para hacer el recorrido. Hay un recorrido por la Barcelona del Quijote, que también intentaremos juntarla. Y la última, evidentemente, como no, la ruta de los dragones. Hablar de Barcelona es hablar de dragones, ¿sabéis? Nuestro patrón es San Jordi. Evidentemente, la relación de Cataluña con los dragones es inmensa. Como podéis ver, el símbolo de la Eurocon es el dragón. Si os habéis fijado, es el dragón de Gaudí que está en el Parque Güell, en la fuente. Y bueno, de hecho ya hay un montón, o sea, toda la ciudad está llena. Algunos dragones son muy evidentes, son muy grandes, otros son esculturas muy pequeñas, tanto que algunas son muy curiosas. Estamos hablando desde dragones hechos medievales, dragones renacentistas, cuadros, gárgolas, hay un montón. Y intentar hacer una ruta por todos los dragones de Barcelona. Hay algunos son maravillosos, aparte en la reja de la Cátedra Gaudí en Pedralbes, es una reja forjada hecha por Gaudí, que es una auténtica maravilla verla. Y intentaremos hacer la ruta de los dragones de Barcelona para que las personas que puedan ir a Eurocon tengan un momento libre y puedan visitar todos los dragones de la ciudad. Y aparte también todo lo que Gigamés. O sea, sabemos que Gigamés va a estar durante toda la Eurocon, incluso la semana anterior. Toda esa semana va a haber actividades constantes en Gigamés. Gigamés ya va a estar organizando cosas por las casas. Aprovechando nuestros invitados de honor, pues seguramente si viene Richard Morgan, y seguramente igual pues ya viene 3 días antes, pues seguramente dará conferencias en una biblioteca, o en un punto de lectura, o en Gigamés, o lo que sea. Estos son nuestros 7 invitados de honor, que muchos ya los conocéis, ¿no? Andrei Sapkowski, no necesita presentación. Aliette de Bodard es una joven escritora francesa vietnamita, porque escribe inglés, y que es canadiense. Es que es una mezcla. No, es franco-vietnamita. Franco-vietnamita, no es canadiense. Y le gusta madrugar. Un blog de comida vietnamita que y los muñecos están y Richard Morgan, que también lo conocéis todos por sus novelas, sus Carbonos alterados y Leyes de mercado y las novelas de fantasía, y que ahora además se dedica a los videojuegos. No sé si lo sabéis, trabaja para Electronic Arts, para EA, haciendo guiones de videojuegos. Enrique Corominas es el ilustrador español por excelencia friki, ya lo conocéis también, y es nuestro invitado de honor. Rosa Montero, que también escribe ciencia ficción, como sabéis, la hemos convencido para que venga. Igual la ponemos a que introduzca Blade Runner en la filmoteca, pero ya veremos. Y Joanna Sinisalo, que es esta señora finlandesa, que también tiene un par de novelas publicadas en castellano, si la buscáis, y es la guionista de Iron Sky, y que además está para estrenarse Iron Sky 2. Y Jun Miyazaki es un fan que, como su nombre indica, es húngaro. No, en serio, es húngaro, pero de ascendencia japonesa, obviamente. Pero que se ve que es que la Eurocon siempre tiene un fan invitado, que es una persona europea que se dedica a organizar convenciones, a promocionar la ciencia ficción en su país, etcétera, y se le invita a otra Eurocon para que, y él es el nuestro, que se ve que es el que controla toda la ciencia ficción húngara, y que tiene webs y organiza convenciones, etcétera, y será nuestro fan invitado. Y está confirmado ya desde ayer que también tenemos nuestra última, octava invitada de honor, es
¿Cómo se llama? Pratchett. Rihanna Pratchett. Ah. La hija de Pratchett también será Canta muy menor, bien. que es- Tengo todos sus ella discos. también ha trabajado en videojuegos y ha escrito, y es periodista, ha escrito en The Guardian, etcétera, y también será nuestra invitada. No lo que como es de ayer, pues no está No está en la web. No está- ni en la web todavía. Bueno, también, a ver, ella nos indicó que ella era consciente de que era inevitable que se le preguntara sobre su padre y el mundo disco y tal, pero que en principio ella quería venir principalmente por Su propio trabajo. exactamente, por su andadura profesional Es difícil. propia. Venga. Las inscripciones. Esto es muy rápido. A ver, no es una entrada al uso, de hecho, al pagar el sitio de la Eurocon os convertís en miembros de la convención de la Eurocon. Aquí os da acceso a todas las actividades que se organizan en la Eurocon. Ahora mismo el precio de adultos a partir de 25 años es 35 euros si os inscribís. La inscripción es en la página web, ahí tenéis la URL. Es antes de la convención. A partir de que se abra la convención, os podéis seguir inscribiendo, pero si os inscribís in situ en la convención serán 40 euros. Más caro. Si solo queréis venir un día, hay un abono de un solo día de 15 euros. Los jóvenes, de 17 a 24, son 10 euros, pero no incluyen las publicaciones. Es decir, el programa y todo lo que publique la Eurocon no se le va a dar a los participantes jóvenes que paguen este precio reducido. Y los niños, de 0 a 16, entran gratis siempre y cuando vayan acompañados de un adulto. Tenemos un límite máximo de 800 inscripciones por un tema de espacios que tenemos disponibles y Ya con somos cuidado, 300, o sea, hemos calculado que ya es el 40%, Casi el 40. casi el 40% de inscripciones. Bueno, por ahí. Sí, bueno, más o menos, contar de las 800 tenemos 320 es el 40. o sea, estamos ya sobre, Pues más sobre del el 40. Aquí no hay muchas optativas, o es más, o es menos, o es igual. ¿La risa? Si queréis Sí, ¿Pueden un sitio? no, suceden dos. ahora es más barato que se lo ¿Veis por llevéis en qué? No la es puerta excepción, y puede es ser dos que el día sitios. que, con un poco de suerte, iréis el día que La risa, pero verán suceden dos que hay sitios, no puede ser. O sea que, y Un tenerlo- poco de suerte o de mala Bueno, de suerte. mala suerte. Suerte entre comillas, El alojamiento. el alojamiento. Hemos reservado 3 hoteles para la Eurocon. Uno ya os hemos hablado, que es el Catalonia Ramblas. Los tres son de- 120 habitaciones. Los tres son de 4 estrellas. Están en el centro de Barcelona. Uno es, los otros dos están tan cerca de CCB, pero están muy cerca, andando es súper fácil. Y son el Catalonia Catedral y el Catalonia Catalunya. Cualquiera de ellos, evidentemente, está cerca de la Eurocon y os puede facilitar. O sea, podéis ir andando, no hará falta ningún tipo de transporte público para de los hoteles para la Eurocon. De cualquiera de los Y bueno, quien no tenga más apurados el tema económico, pensad que Barcelona es una ciudad que tiene un montón de alojamientos disponibles de todos los precios imaginables. No lo hemos comentado, pero igual ahora es un buen momento que todos los hoteles, todas las salas, el CCCB está todo completamente adaptado a personas con discapacidades, todo completamente accesible, con todo tipo de facilidades. Rampas, ascensores, escaleras mecánicas. Y también el transporte público El de de Barcelona, Barcelona. el 100% de los autobuses de Barcelona está adaptado. El metro, El los metro, del centro están La adaptados. mayoría sí, hay algunos que todavía son así un poco wiki y el Sobre todo la Pero el estación- Plaza Cataluña, sí, perfectamente. las dos estaciones, Plaza Cataluña y Luz Universidad, que son las dos más cercanas, Las tanto dos a usted están- como a el metro CCB, está las adaptado. dos tienen ascensores y escaleras mecánicas, están perfectamente adaptadas. Ahí tenéis la URL del alojamiento si queréis hacer reserva. Pues ya Ya podéis se puede saber. reservar desde hace un mes o así. Hay 240 habitaciones en total en los 3 hoteles. Y Si no, pues si lo queréis dicho. estar en el hotel principal, solamente tenéis que coger el ascensor al menos uno para ir a las salas. Ahí está. Y si no lo he dicho, o sea, la oferta de alojamientos en Barcelona es muy amplia, ¿vale? Y sobre todo, no os vais a perder el Triángulo Friki. ¿Quién no conoce el Triángulo El Friki? Triángulo Friki. Triángulo Friki Es una zona cerca de, bastante céntrica, no está en el mismo centro, pero es muy céntrica, está en la zona de Arco de Triunfo, y allí tenéis cualquier tienda que un friki pueda necesitar. Todo esto de aquí son tiendas. Librerías, juegos de rol, yo qué sé, un montón. ¿No lo conocéis? No me lo puedo creer que no lo Bueno, conozcáis. por supuesto, librerías, juegos de rol, otakus, Vestuario, sí, sí, steampunk,
Merchandise, sí. Maquetas de aliens tamaño natural. Miráis de todo, encontráis aquí, no os lo podéis perder, porque si perdéis todo esto, más la Eurocon y la Recon, os vais a quedar como Luke Skywalker. Yo soy tu padre. ¡No! Y es que avisa no estoy, que lo sepáis. Pues nada, os esperamos a todos en Barcelona, muchas gracias por venir. Y ahí nos vemos.